Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión del programa En Profundidad, un espacio que busca con mayor posibilidad de reflexionar y de pensar acerca de algunos temas, pues analizar acontecer nacional e internacional en nuestro país, como ha sido la tónica durante las últimas entregas. Seguimos hablando de la emergencia generada por el nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, que a su vez provoca el COVID-19, solo que cada viernes tocamos una arista distinta y hoy vamos a hablar del anuncio que se realizó hace unos días por parte de las autoridades del Ministerio de Justicia de empezar a hacer valoraciones en la población penitenciaria de nuestro país y determinar si hay personas con factores de riesgo cuya vida esté en peligro en caso de que se dé una situación de contagio de COVID-19 en las cárceles, y por eso se van a hacer valoraciones que permitirían sacar al sistema semi-institucional, no a la cárcel como la conocemos comúnmente, sino a un sistema un poco más flexible, siempre con el control de adaptación social, pero mucho más flexible, que pues permitiría resguardar a esas personas ante el riesgo que representa el COVID-19. Esta decisión ha generado reacciones de todo tipo. Algunos pues están a favor, consideran que es una medida acertada, otros consideran que más bien es peligrosa para el resto de la población. Por eso vamos a tener una interesantísima conversación al respecto con mis dos invitados, los cuales vamos a ver a continuación. Vamos a tener a don Marco Fioli, también muy conocido por ustedes. Don Marco fue ministro de Justicia la administración anterior, es un abogado siempre vinculado a el Poder Judicial, en este caso, a la defensa pública, y también ustedes van a ver ya en este momento al otro invitado, que es don Álvaro Ramos. Don Álvaro Ramos es un analista en temas de seguridad ciudadana, fue viceministro hace ya bastantes décadas en nuestro país en el tema de gobernación, conoce mucho el tema de seguridad, y con los dos distinguidos invitados vamos a hablar 30 minutos acerca de este tema. A ambos, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, a usted particularmente y a don Marco y a todos y todas las que nos escuchan. Muchas gracias por invitarnos. No, gracias a ustedes más bien por aceptar. Don Marco, me gustaría escucharlo a usted primero. ¿Qué piensa de la decisión que da o que comunica el Ministerio de Justicia de que va a empezar a hacer valoraciones para determinar si hay personas con factores de riesgo dentro de las cárceles de nuestro país, pasarlas a un sistema semi-institucional, siempre dentro de adaptación social, pero con mayor flexibilidad, si se puede usar esa palabra, y de las críticas que ha recibido esa decisión del Ministerio de Justicia, que fue, por cierto, producto de una serie de órdenes que han dado jueces de ejecución de la pena. Don Marco, empezamos con usted. Muchas gracias, Rodolfo. Bueno, como siempre pasa, los jueces de ejecución tienen la obligación legal de garantizar las condiciones, digamos, mínimas de las personas que están privadas de libertad. Lo que nosotros tenemos que entender es que esta decisión no solamente es parte de las competencias de los jueces, sino que además es una decisión razonable por varias razones. La institución carcelaria, las cárceles, impiden o dificultan por su propia estructura, digamos, de manera muy notable, mantener las medidas de distancia social y de seguridad sanitaria que promueven las autoridades de salud. Y esto hace que haya muchísimo más riesgo de que se aumente lo que se conoce como el número básico de reproducción, el R0. En las cárceles, los llamados fómites, que son todas estas superficies que sirven como elemento de contagio, están por todo lado y es casi imposible mantener esto, digamos, desinfectado completamente. Entonces, el fómite es un objeto o una sustancia sin vida, la cual contiene, cuando se contamina con algún tipo de patógeno, como bacterias o virus, la capacidad de transferirlo de un individuo a otro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pensemos en las cárceles. Las cárceles
en las cárceles, todas las superficies tienen esa condición de fómite, barrotes, puertas, utensilios, cama, sábanas, camarotes, zapatos, etcétera, y por eso actúan como, también se conocen como vectores pasivos, lo que hace que ese R0, justamente por la cercanía, por el hacinamiento, por la falta de higiene, etcétera, se pueda disparar. Entonces, esta no es una medida antojadiza de los jueces, sino que es una medida que no solamente responde a sus competencias legales y constitucionales, sino que además responde a las recomendaciones que han hecho la OMS y que han hecho organismos internacionales de derechos humanos como el Alto Comisionado de Derechos Humanos o como la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos recientemente. Entonces, esa es una decisión razonable, es una decisión necesaria y es una decisión que, como suele pasar con estos temas, se teatraliza, se exagera para explotar algo que siempre es muy útil, que es el miedo de la gente. Vamos a escuchar la opinión al respecto de don Álvaro Ramos. Don Álvaro. Muchísimas gracias. Mire, en primer lugar, quiero decir que desde que se anunció esta medida ya formalmente por parte de la señora ministra de Justicia, me ha sorprendido, de verdad, en 37 años que tengo de estar en la palestra de temas de seguridad, la reacción del pueblo. El pueblo está muy preocupado y hay razones de fondo para que esté preocupado. En primer lugar, ha perdido parte de sus libertades y es justificada esa pérdida por las instrucciones de los jerarcas de salud que han actuado correctamente en eso, pero el pueblo general, llano, no los jueces de instrucción y no los técnicos y ciertamente no los funcionarios internacionales que están cómodos en sus lugares con sus choferes y sus pensiones y sus sueldazos. El pueblo que está temeroso de muchas cosas, en primer lugar del coronavirus, tiene toda la razón de estar temeroso. Segundo, de un pueblo extremadamente libre en sus condiciones personales como el costarricense, en este momento ha perdido parte de esas libertades. Y las ha perdido precisamente para que tengamos un futuro cercano y podamos reabrir la economía, reabrir la vida normal. Esta medida de lanzar a la calle sin ninguna justificación de ningún tipo, ni razonabilidad de ningún tipo, a cuántos, ni siquiera han dicho cuántos, pero tienen que ser bastantes los que van a lanzar a la calle, de criminales convictos, por supuesto que agrega un nivel de miedo en la población. Por supuesto, la población ya tiene miedo del virus, tiene miedo de perder sus puestos de trabajo, ya los ha perdido, tiene miedo del futuro cercano, y encima le van a lanzar como premio a haber cumplido bien las medidas que han tomado las autoridades y han indicado, le van a lanzar a convictos encima de las comunidades más marginales, encima de las comunidades más sensibles a recibir esto. Por supuesto que tiene miedo, no es un miedo falso, es un miedo que lo he sentido en las opiniones y usted lo ha expresado. Lo segundo es que no hay nada de razonable en el asunto, porque como lo expresó el señor ministro de Salud, que es la autoridad número 1 y la que ha manejado más razonablemente esta situación, dijo que a él, en la extra, hace 2 días, a él no se le había consultado por parte de los jueces. ¿Cómo es posible que los 5 jueces que emitieron esas órdenes no hubieran tenido la más mínima criterio técnico para consultarle al señor ministro de Salud si esta medida tenía sentido? Además, don Álvaro, nada más para ir, digamos, controlando el tema de los tiempos, vamos a escuchar la opinión. Como yo sé que es complicado el tema del Zoom y la plataforma tecnológica, es importante, digamos, que tratemos de manejar los mismos plazos. Vamos con don Marco. ¿Qué opina lo que plantea don Álvaro? Bueno, el tema de lo que dice el señor Ramos es justamente que está basado en una serie de prejuicios. Ya que le dice a usted, no, descalifico a las personas que lo han recomendado en los organismos internacionales de derechos humanos porque tienen sueldos muy altos. Hasta hoy yo sabía que se descalifica a alguien por el sueldo. Luego, por otro lado, descalificamos a los jueces porque ellos ejerzan una función que les asigna la ley. Luego decimos que el pueblo está asustado. ¿Cuál es el pueblo, según usted, señor Ramos? O sea, ¿cuáles son los datos que usted tiene? No nos hable de sus percepciones. Eso está muy bien. Yo soy parte del pueblo, yo soy parte de este país y mucha gente que está a mi alrededor también y no todos pensamos lo mismo. Entonces, generalizar y decir, el pueblo está aterrorizado, eso es una mentira. O sea, que usted tenga el dato, usted nos diga que tiene una encuesta que salió ayer, que salió hoy, en la que se le pregunta a la gente qué piensa al respecto. Eso por un lado.
Y por último, ni siquiera nos dice cuántas son las personas que están saliendo. Yo no sé si usted revisó, le pregunto, ¿usted revisó la circular que sacó el Ministerio de Justicia a raíz de la orden de los jueces? ¿Sabe cuáles son los supuestos que establecen los jueces para valorar a las personas? No van a ser cientos, no van a ser miles de personas las que van a salir. Son las personas que cumplen con una serie de factores de riesgo, porque este es un país más o menos civilizado que intenta ajustarse a las normas internacionales y a sus propias normas de convivencia constitucionales para garantizar esas condiciones de vida. Y además, permítame decir una cosa que me parece fundamental. Esta no es una ocurrencia de unos jueces idealistas, esto no es una ocurrencia de unos jueces que no tienen nada que hacer en la oficina, no, es que esta es una decisión que han ido tomando todos los países del mundo. Le pongo nada más 4 ejemplos. En México ayer se está discutiendo la aprobación de una ley de amnistía para liberar 10,000 presos. En California se ordenó la semana antepasada la liberación de 3,000 presos. En Reino Unido 4,000. En Colombia se envió a arresto domiciliario a 4,000 personas. En Perú se aprobó un indulto, un decreto para indultar a 2,700 personas. Un indulto y todas estas figuras, que la gente lo entienda, son figuras que lo que hacen es perdonarle a la persona la pena. En el caso nuestro, no, en el caso nuestro, el Ministerio de Justicia lo que está haciendo es acatar una orden para de manera escrupulosa determinar quiénes tienen esos factores de riesgo. Don Marco, es vamos a escuchar ahora a don Álvaro. Don Álvaro, le escuchamos. Exacto, como no dicen ni siquiera quién van a liberar, lo único que ha dicho la señora ministra, por orden de los jueces, es que no va a haber ningún criterio desde el punto de vista del tipo de criminal. Por ejemplo, un sátiro, por ejemplo, un violador de mujeres, por ejemplo, un violador de menores. Si tiene uno de esos factores, lo liberan y ponen en peligro inmediatamente a la función. Además, eso no es cierto. Tocando temas, don Marco está tomando temas de países. El único país en Centroamérica y que ha liberado 1,700 criminales es Nicaragua. Nicaragua, que es el país más irresponsable, el gobierno más irresponsable en el manejo del coronavirus. No existe un gobierno más irresponsable, es el único que ha liberado el 8 de abril 1,700 criminales en Centroamérica. No, eso es mentira. Don Marco, escuchemos, don Marco. Estoy diciendo los datos. Don Marco, pero nada más. Estoy diciendo los datos. No, el que le dio solo sobre Nicaragua, parece que estoy diciendo Estados Unidos. Le estoy diciendo Estados Unidos, le estoy diciendo Reino Unido, le estoy diciendo Nicaragua, le estoy diciendo Perú. Yo le estoy diciendo a usted Nicaragua si ese es el ejemplo para usted. Don Marco, no, lo que le quiero decir es que hay muchos ejemplos, no solamente Nicaragua. Y don Álvaro, por favor. No hemos contestado todavía la razón por qué no se le consultó al ministro de Salud. Don Marco y don Álvaro, vamos a cerrarles el micrófono a ambos. Vamos a hacerlo con orden, porque la gente, la audiencia, merece el orden. Voy a darle 45 segundos a don Álvaro para que termine su idea y después venimos con don Marco 1 minuto 20 y así vamos a ir, porque creo que la gente merece que esta sea una discusión de altura. Si alguien cree que lo que dice el otro no es correcto, va a tener su chance para explicarlo en su turno. Don Álvaro, por favor, 45 segundos para que redondee su idea. Yo insisto en que los jueces debieron haber consultado con el señor ministro de Salud, quien expresa que no ha sido consultado. El señor ministro de Seguridad expresa claramente, a la par de la señora ministra de Justicia, su desaprobación al plan de liberar criminales. Y además, hoy tenemos opiniones de exministros de Seguridad en los medios de que también se expresan en contra. No conozco a nadie que no sea del grupo que ideológicamente ha aprobado la liberación de criminales, los cuales tenemos la peor de las experiencias en la administración pasada y en la actual. Liberaron criminales es uno de los factores que ayudó a que aumentara. Escuchemos ahora a don Marco, ahora sí, el planteamiento acerca de lo que dice don Álvaro. Es que yo creo que el señor Ramos lo que hace es que lee mucho sobre Nicaragua, pero le estoy contando que esta no es una razón ideológica, es una razón de salud pública, es una razón de sentido común. Le estoy contando que en California, que en Estados Unidos, que supongo que usted se sentirá mucho más identificado con Donald Trump que con Daniel Ortega, se ordenó la liberación en California de 1,000 presos. Lo mismo se hizo en Reino Unido, supongo que usted estará más cercano ideológicamente a Boris Johnson que a Daniel Ortega. Lo mismo hicieron en Colombia, que tampoco es un gobierno que sea especialmente un gobierno de izquierdas, y también pasó en Perú, que no es un gobierno especialmente de izquierdas, es un gobierno de derecha. No es una cuestión ideológica. Hay que leer un poquito más la prensa más allá de Nicaragua. Entonces, esa es una decisión que toman los jueces amparados en las obligaciones legales que tienen, y de hecho la orden que le emiten al Ministerio de Justicia no es que saquen a los sátiros, como dice este señor, porque claro, es fácil alimentar el miedo de esta manera. Lo que le está diciendo los jueces, que yo evidentemente no se ha leído usted, señor Ramos,
circular del Ministerio de Justicia, ni tampoco se ha leído la orden de los jueces. Lo que los jueces dicen es que se valore extraordinariamente a las personas que tengan diagnosticadas complicaciones severas por enfermedades crónicas. Estoy leyendo la resolución del 2 de abril del juez de ejecución de la pena de Alajuela. Personas que tengan enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, obesidad mórbida, insuficiencia renal, pacientes inmunosuprimidos, como diagnosticados, por ejemplo, con VIH, enfermedades autoinmunes, pacientes oncológicos, con esclerosis, bronquitis crónica, asma, enfisema pulmonar, etc. Es decir, estas personas, porque obviamente el ministro de Salud pregunta al señor, bueno, ¿por qué no le consultaron al ministro de Salud? Bueno, porque es que los jueces tienen una cosita que se llama independencia judicial y ellos hacen verificaciones en las cárceles, ellos valoran, entienden cuáles son sus responsabilidades y a partir de ahí toman las decisiones. Ellos no están ordenando que saquen un número determinado. Están ordenando, nada más con esto cierro, ordenan que se estudien los casos de esas personas para determinar cuántos tienen que salir. Don Álvaro. Sí, el único vendedor de miedo y el que no ha leído ningún informe es don Marco Fioli, porque resulta, ya me dirá usted. Sí, y me perdona usted porque puede ver que sí he leído bastante en mi vida y sí leí las resoluciones de los jueces, me disculpa si las leí y no estoy de acuerdo con ninguna de ellas. Les recuerdo que yo no soy funcionario público y puedo estar como ciudadano libre, como abogado viejo que soy, en completo desacuerdo con gente como usted. La política que usted sometió al país y lo destruyó la seguridad, con esa política es con la que yo no estoy de acuerdo. Pero veamos el punto de que lo que usted no ha leído, don Marcos, es que no hay un solo en el sistema, no hay un solo contagiado, con la excepción de un oficial de seguridad, que por cierto, gracias a Dios, la señora ministra dijo que estaba en franca recuperación. Entonces la primera mentira, la primera cosa que este señor viene a decirnos es que hay un problema y lo que los jueces están pre-creando un problema, porque no hay un solo enfermo. Además, hoy nos dice el señor ministro de Salud que va a variar las medidas, cosa que es muy bien para reactivar la economía y reactivar un poquito la acción. Entonces, ¿cuál es la necesidad de liberar criminales convictos si en este momento no hay uno solo enfermo y además los centros penales han tenido ya una experiencia anterior reciente? En eso también está mintiendo don Marcos, en que no se pueden controlar dentro del sistema penal. Don Marcos está mintiendo flagrantemente, porque hubo un problema de paperas, serio, me parece que bastante serio, en octubre del 19, y ciertamente no hubo ningún problema en controlarlo. Eso que había una problemática de salud pública que me parece que todos hemos conocido por los medios, por lo menos. Hoy en este momento no hay ningún preso que se encuentre enfermo. Entonces, ¿cuál es la necesidad que no sea ideológica, don Marcos? Enséñeme la necesidad técnica. Escuchemos a don Marco. En Estados Unidos, por ejemplo, en el caso de Nueva York, The Economist publicó antier, me parece, un artículo donde explica que de una población de 3.500 presos, hubo 360 más o menos con coronavirus. Esto significa que duplicaba por 6 el número de contagios de la gente que está afuera. No es comparable, señor Ramos, por favor, sea serio, no es comparable el caso de las paperas con el caso del COVID-19. Le recuerdo que en el caso del COVID-19 ha habido 200.000 muertos en el mundo, 200.000 muertos en el mundo, y los expertos, la OMS, por ejemplo, ha indicado, ya por lo que decía yo al principio, por estos factores de riesgo que supone en la cárcel, el peligro que significa que esto se convierta en un reservorio del virus. Pero además hay una cosa que a este señor se le olvida, que yo creo que es importante tenerla claro, que por cierto, uno no lee por tener los libros atrás, pero bueno, eso da igual, y es lo siguiente: el riesgo de que haya un contagio no solamente es para los privados de libertad, porque claro, es muy fácil deshumanizar a esta gente y decir, no, que estos se queden ahí, se queden presos en sus ámbitos carcelarios y ya está. No, es que el riesgo de contagio no solamente es para las personas privadas de libertad. De hecho, la única persona contagiada ha sido un policía penitenciario, y cuando las dinámicas dentro de las cárceles obligan a que los funcionarios que salen a diario, como los policías que no están en su turno, o los funcionarios administrativos o técnicos, tengan que salir, y entonces entre ellos hay contacto. Y entonces, claro, cuando el virus está allí, lo que hace es convertir el espacio en un factor de riesgo, y responsables serían las autoridades en no tomar las medidas. Por eso es que hay que hacerlo. En todo caso, nada más para aclarar, y con esto termino, señor Ramos, yo no tuve nada que ver con la seguridad del gobierno anterior, porque yo fui viceministro y ministro de Justicia. Usted sí fue asesor del ministro de Seguridad anterior, entonces
le pediría que hablemos de lo que estamos, de lo que fuimos convocados. Escuchemos a don Álvaro. Escuchemos a don Álvaro. No, me perdona que no estoy en absoluto de acuerdo con usted. En absoluto. Esta es una materia que tiene que ver con la seguridad. Es ese jueguito de los técnicos y los ideólogos de la liberación de ampones el que tiene el problema. Porque nos deberíamos preocupar ahorita, en medio de esta tragedia nacional, en primerísimo lugar, la atención nacional debe ser para aquellos que tienen la responsabilidad de la salud pública, los funcionarios que tienen a cargo el cuidado del pueblo de Costa Rica en materia de seguridad pública. Esos para mí tienen prioridad, mucha prioridad sobre los ampones, por ejemplo. Toda la energía nacional, todos los recursos nacionales deben ser dirigidos a proteger a los funcionarios de, por ejemplo, de la Caja Costarricense y también de los hospitales privados que estén sirviendo al país. Segundo lugar, las policías, entre ellas, por supuesto, las de la Fuerza Pública y las del Ministerio de Justicia, que tienen esta importantísima labor con los policías municipales. La energía del país no podemos distraerla en los criminales que están ahí porque han sido juzgados por haber hecho desastres, por ser asesinos, por ser personas que han asesinado inocentes, personas que asaltan a las casas. Esos están ahí porque han sido ya juzgados. Nos faltan muchos, por cierto. Faltan muchísimos, son poquísimos los que están ahí que se merecerían estar. La prioridad nacional, contrario a lo que usted nos quiere vender, siempre nos quiere vender que la prioridad, usted siempre es un defensor de los ampones. Yo no. Hay una diferencia entre usted y yo. Completamente, para mí la prioridad es el pueblo de Costa Rica, la seguridad de las familias, que no los asalten, que no los violen, que no los maten los gatilleros del narcotráfico. Esa es mi prioridad. Don Álvaro, en la visión política entre usted y yo. Don Álvaro y don Marco, vamos a hacer un caso hipotético. Ojalá no ocurra esto que voy a decir. Espero que me estén escuchando muy bien. Es un caso hipotético. Ojalá no ocurra nunca. Pero digamos que se detectan varios casos en un centro, en una cárcel en Costa Rica. Que se detectan varios casos, y cuando digo varios casos, hablemos de 20 o 30, y que hay hacinamiento y que hay un problema de COVID y de riesgo evidente. ¿Qué es lo que se debería de hacer? Le voy a dar 1 minuto 30 a cada uno para que plantee cómo solucionaría, depender de cada uno de ustedes, el caso concreto, hipotético, para comprender y hablar de cómo es que ustedes creen que se debería solucionar un caso de este tipo. Empecemos con don Marco. Bueno, es que a diferencia de lo que dice el señor Ramos, claro, el coronavirus no se fija en quién es el que va a contagiar, es decir, no sabe si es una persona que cometió un delito o no cometió un delito, puede contagiar a cualquiera. Entonces, si una persona que está presa es contagiada, esa persona puede contagiar justamente al resto de los funcionarios, por eso es que hay que prevenir. ¿Qué se haría, digamos, si se detecta el caso concreto? Claro, bueno, si se diera un caso extremo, empieza a haber un aumento significativo, lo que va a tener que hacer allí en ese caso es aumentar el número de egresos, porque eso va a ser inevitable, porque es lo que están recomendando todas las autoridades. Pero nada más déjeme 20 segundos para aclarar una cosa. El problema con esto, cuando uno habla de ampones, no hay que levantar la voz, esto no es una cuestión de testosterona, señor Ramos, es de sentido común. Cuando uno habla de los zampones y de la gente que viene y la gente que mata, usted transmite un mensaje de que todas las personas que están presas en las cárceles son, no sé, una combinación entre Calígula, Barrabás y Aníbal Lecter, y las cosas no siempre son así. Esta homogenización que usted hace parte, digamos, del prejuicio en el que usted se encuentra. Le pongo un ejemplo muy sencillo. Hace 10 años estuvieron presos don Miguel Ángel Rodríguez Echeverría y don Rafael Calderón. Supongamos que ellos hubieran seguido presos hasta el día de hoy, que no los hubieran absuelto, no les hubieran dado ningún beneficio como se lo dieron al señor Calderón. En este momento serían adultos mayores. Y en estos momentos ellos serían 2 personas que pertenecerían a una población vulnerable y a una población de riesgo. Bueno, es en ese tipo de personas que se está pensando. No se está pensando en los asesinos, en los violadores, que además es el porcentaje menor de las personas que están en la cárcel para poder egresarlas. Estamos pensando en personas de carne y hueso, como usted y como yo, que en condiciones de riesgo necesitan ser atendidas. Lo que hay que hacer es quitarse de la cabeza tantos prejuicios a la hora de descalificar a las personas. Don Marco, porque además le voy a decir una cosa, ya con esto claro, yo nada más con esto acabo, perdón. La Constitución Política y la Comisión Americana no es un ladrillo para lanzar al adversario, es un marco político de convivencia y está para cumplirse okay. Para todos. Don Marco, nada más para que me quede claro, y 10 segundos, de verdad 10 segundos antes de pasar don Álvaro, en caso de que se diera el caso hipotético que yo estoy planteando, ojalá que no ocurra, pero lo que usted plantearía es más egresos en ese centro, ¿le entendí bien, verdad?
Hombre, si hay un aumento significativo van a tener que hacer más agresos inevitablemente, porque esas personas en principio serán trasladadas a los hospitales con todo el riesgo que eso significa para quienes ya están además en los centros hospitalarios. Vamos, don Álvaro, el mismo escenario, ¿cómo lo resolvería usted? Estoy planteando un caso extremo, ¿verdad? Me encanta la respuesta de don Marcos. Se nota que no leyó el protocolo del Ministerio de Salud, que lo tiene en este momento el Ministerio de Salud respecto a los centros penales. Se nota que don Marcos no lee más que las cuestiones ideológicas de él. Es muy interesante porque sí hay un protocolo del Ministerio de Salud, vea lo que es la vida, y ahí dice exactamente, tiene una parte perfectamente. ¿Qué es lo que clara. dice el protocolo? Don Marcos, yo sí lo leí, me molesté en leer el problema del coronavirus respecto a la población, y sí leí en el Ministerio de Salud el protocolo. ¿Qué es lo que dice el protocolo, don Álvaro? El tratamiento se hace ahí, o si está grave la persona, se pasa a un centro, como todos los ciudadanos del país. Don Marcos cree que los criminales son un ser humano especial, que es merecedor de todos los derechos y el resto de la población no. A mí, en la preferencia, me interesa la víctima, me interesa que no lleguen a humillar a la víctima, me interesa la seguridad de los ciudadanos trabajadores honestos. Hay una enorme diferencia en el pensamiento ideológico. No tengo nada en común entre este señor y yo, y su grupo, no tenemos nada en común. Efectivamente tenemos una diferencia ideológica terrible. Para mí los criminales tienen que ser contenidos, y es exactamente lo que estábamos haciendo. El señor ministro de Seguridad, don Michael Soto, se lo dijo a los medios en la conferencia de prensa, digo, habíamos tenido éxito, y lo ha tenido, y le ratifico mi admiración por la fuerza pública, por los muchachos y muchachas de la fuerza pública, han hecho una labor fabulosa en esta crisis, es mi admiración. Dice don Marcos que se ha podido contener y bajar la criminalidad en algunos aspectos, perdón, dice don Michael, disculpe, dice don Michael que se ha podido bajar la criminalidad por la contención, es decir, contener a los elementos más peligrosos de la sociedad que ya han pasado por el sistema judicial, han sido juzgados, no son inocentes criaturas, como nos las pinta don Marcos. Esa ha sido la labor que ha hecho el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Justicia cuando lo hace bien, no como en los tiempos de don Marco, que se hacía pésima la labor. Toda la opinión, incluyendo el anterior ministro, del que me precio, es mi amigo personal, el señor Mata, y un profesional de la seguridad, un viejo policía que sabe bastante de lo que pasa en el país en materia de seguridad, estaba en contra de la política del señor Fioli. Por supuesto que estábamos en contra, sabíamos los resultados don Álvaro y don Marcos, se nos está acabando el tiempo, me quedan 4 minutos, los voy a dividir de la siguiente manera: 2 minutos para cada uno, pero voy a alternar: 1 minuto don Marco, 1 minuto don Álvaro, 1 minuto don Marco y 1 minuto don Álvaro. Don Marco, don Álvaro, por favor les pido que se apeguen al tiempo. Empezamos con don Marco, su primer minuto. Esto no tiene que ver con que yo crea que las personas que están en la cárcel son seres humanos especiales. El problema es ese. Yo creo que las personas que están en las cárceles son personas, punto, que como tal tienen derechos. Tienen derechos a que se les garanticen una serie de condiciones, y no estamos hablando del sistema penitenciario en general, don Álvaro. Yo sé que usted, los delirios estos autoritarios lo llevan a que el tema lo reconduzca a un tema que no es el que estamos discutiendo. No estamos hablando de mi gestión, de la que yo me siento muy orgulloso. A mí me satisface mucho más que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo haya felicitado, que lo que usted pueda opinar al respecto. Desde luego, lo que estamos hablando es de una crisis, señor Ramos, estamos hablando de una crisis que ha matado a 200,000 personas, y que la cárcel se convierte en un reservorio que no solamente afecta a las personas que están allí internas y a los funcionarios, afecta a todas las personas, potencialmente podría afectar a todas las personas. Estas medidas son unas medidas razonables, porque además ni siquiera sabemos cuál es la cantidad de personas que se van a poner en otro tipo de régimen. Me alegra mucho que usted diga que haya un documento del Ministerio de Salud, porque entonces eso significa que los jueces no tienen por qué haber consultado al Ministerio si ya hay un protocolo, como usted dice, para atender a las cárceles. En todo caso, escuchemos aquí un lo momento fundamental es entender a don Álvaro, porque vamos con el trato de los minutos. Don Álvaro, su primer minuto. Y lo primero, esperemos que se diga cuál es el número y el tipo, el perfil del criminal que va a salir a la calle, para ver si las instituciones que tienen capacidad para defender a la población en este momento que está en una situación de debilidad y de debilidad pueden actuar. Por ejemplo, espero que el Ministerio Público se oponga, por lo menos en los casos más terribles de los criminales asesinos y violadores, que en ese caso específico, y aquellos que han hecho extorsión contra las víctimas, aquellos que han amenazado a los testigos que van a los casos. Todo ese tipo de criminal no pueda salir libre. Es muy importante para sostener la paz social. De lo contrario, vamos a tener un gran problema de orden
nacional, porque hay una opinión pública absoluta y totalmente en contra de esta posición. El Ministerio Público debe usar sus instrumentos legales para oponerse a la liberación. Espero que alguien del Poder Ejecutivo, particularmente en el área de seguridad, también se oponga en los casos más graves. Espero eso, que hagan apelaciones, que hagan objeciones, razones técnicas. Y en materia también importante legislativa, yo propongo, si los señores diputados me están oyendo, que eliminemos cuanto antes las potestades que tienen los jueces de ejecución de la pena, que ha sido uno de los servicios públicos más malos que se me han... Don Marco, su minuto final, por favor, don Marco. Bueno, primero que todo, la opinión pública no es la opinión del señor Ramos, es su opinión nada más. En todo caso, yo estoy de acuerdo con él en algo que parezca increíble. Yo estoy de acuerdo en que, por supuesto, las valoraciones se harán respecto a unos criterios técnicos. No se va a sacar al criminal que mató a 4 estudiantes en Liberi, por supuesto que no. Se va a sacar a un grupo de personas que reúnen las condiciones necesarias para hacerlo. Yo creo que también hay que confiar, el señor Ramos es abogado, yo también. Nosotros no somos expertos ni en trabajo social ni en psicología, para eso el Ministerio de Justicia tiene los funcionarios encargados de hacer esas valoraciones. En cualquier caso, y con esto ya acabo, yo sí reitero una vez más que todas las personas que están en una cárcel, todas las personas tienen el derecho a que se garanticen estas condiciones. Yo no quisiera tener un familiar preso, a mi papá, a alguna persona cercana que esté presa y que tenga un padecimiento de estos y que simplemente por estar preso no se le garanticen sus condiciones. Es más, don Álvaro, si usted algún día estuviera preso, tenga la certeza de que yo desearía que se le garanticen a usted todos los derechos que quiero que se le garanticen a todas las personas por el solo hecho de ser personas. Don Marco, por el solo hecho de ser personas. Don Marco, gracias. Don Álvaro, su minuto final y de verdad un minuto porque tenemos que ir terminando, por favor. Mucho gusto. Para mí lo más importante en este momento es el concepto de salud pública. Sí, el señor ministro de Salud, sí, los funcionarios de la Caja, sí, las personas encargadas de salud en el sistema carcelario y en el sistema de seguridad también. Tiene que ver cuando los reos liberados estén en las comunidades, es un problema de seguimiento, un problema de control. Si ellos determinan, todos juntos, que hay un problema de salud pública en el sistema carcelario, lo discutimos. Pero hoy es una falsedad, no hay un problema de salud pública, es una mentira lo que han contado y es simplemente una más de las artimañas para liberar presos. Muchas gracias a ambos por sacar su rato para conversar acerca de este tema. Aquí en el marco del programa En Profundidad. De verdad, un saludo para ambos, don Marco, don Álvaro, gracias. Muchas gracias por acompañarnos y a ustedes también, muchas gracias por sintonizarnos. Recuerden que este programa lo repetimos a las 8:00 de la noche de hoy y también usted lo va a poder encontrar dentro de un par de horas en la página de teletica.com por si lo quiere repasar, si lo vio completo o si se perdió la parte inicial, lo va a poder encontrar también allí y verlo completo. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos y Dios primero, los esperamos en una nueva entrega el próximo viernes aquí en Profundidad. Hasta la próxima.